Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es determinantes. Se llama determinantes a un valor escalar que se asocia a cada matriz y se denota por el valor de A o la matriz A entre valor absoluto o simplemente escribiendo la palabra de A. En este caso, estos dos me indican el determinante de una matriz A. Tenemos matriz de orden 1 o de primer orden. Se llama determinante de una matriz de primer orden formado por un elemento que corresponde a A1 y 1, que viene a ser el propio elemento A11. Esto quiere decir que es un elemento que pertenece a la primera columna, a la primera fila y a la primera columna. Entonces, acá tenemos nuestra matriz de primer orden. Tenemos la matriz A que está formada por el elemento A11. Quiere decir que hay un solo elemento dentro de esa matriz. Y para hallar el determinante de esta matriz de orden 1 simplemente sería el mismo elemento. Entonces, por ejemplo, tengo la matriz A que es de orden 1, que simplemente es el valor de 8. Entonces el determinante de esa matriz simplemente va a ser 8. Tengo la matriz B que es igual al elemento menos 15. En este caso, para hallar el determinante de esa matriz simplemente sería el único elemento que viene a ser menos 15. Vamos a ver la matriz de orden 2. En este caso, es una matriz de orden 2 porque tengo dos filas y dos columnas. Por eso que hice una matriz de orden 2. Ahora, ¿cómo hallamos el determinante de una matriz de orden 2? Simplemente lo que se va a hacer es, de la matriz hallamos su respectivo determinante con sus respectivos valores. Para hallar el determinante de esta matriz de orden 2, simplemente va a ser la diferencia del producto de sus diagonales. En este caso sería la diagonal principal A11 por A22. El producto de estos dos elementos menos el producto de los elementos de la otra diagonal, que viene a ser A21 por A12. Entonces, con esta forma puedo hallar el determinante de una matriz de orden 2. Veamos un ejemplo. Piden hallar el determinante de la matriz A. En este caso tengo mi matriz de orden 2, o sea, dos filas y dos columnas. Entonces, para hallar el determinante de esta matriz, simplemente multiplico las diagonales. Sería 3 por 6 menos 5 por 4, obteniendo el valor de menos 2. Entonces, menos 2 viene a ser el determinante de mi matriz A. En este caso, esta matriz A viene a ser de orden 2. Vamos a ver una matriz de orden 3. Para hallar el determinante para una matriz de orden 3 tenemos que usar la regla de Sarrus. Entonces tengo mi determinante de orden 3. Quiere decir que tengo 3 filas y 3 columnas. Entonces para yo hallar el determinante de una matriz de orden 3, no se olviden que vamos a aplicar la regla de Sarrus, que consiste en trasladar las dos primeras columnas, o sea estas dos columnas de la matriz, y a su vez multiplicar en dirección de las diagonales. Entonces, si yo tengo mi matriz, para hallar la determinante, copiamos los elementos tal como está. Una vez que copiado los elementos, vamos a trasladar las dos columnas iniciales. La primera columna y la segunda columna lo colocamos. Estos elementos se vuelven a colocar y los elementos de mi segunda columna también lo colocamos. Al final tendríamos 5 columnas. Entonces, para hallar el determinante, lo que vamos a hacer es multiplicar en diagonal. Vamos a multiplicar las diagonales. Entonces sería A11, o sea, el elemento A11 por el elemento A22 por el elemento A33. Más la siguiente diagonal, A12 por A23 por A33. Más los siguientes elementos, A13 por A21 por A32. Entonces, al multiplicar cada uno de estos elementos, voy a tener una suma. Esto es cuando corresponde a una diagonal que vendría a ser la diagonal principal. A todo eso le voy a restar las diagonales secundarias, que vienen a ser ahora en dirección a la izquierda. Entonces, tomaríamos de nuevo los diagonales secundarias, que vendría a ser A13 por A22 y por A31. Más el elemento A11 por el elemento A23 por el elemento A32, más
el elemento A12 por el elemento A21 por el elemento A33. Una vez que tengo estas dos sumas, con estos dos valores que corresponden a cada una de las diagonales, lo voy a restar. Entonces, al unir las dos operaciones tenemos nuestra matriz inicial, a la cual le voy a agregar las dos columnas, ¿sí? Las dos primeras columnas, columna 1 y columna 2. Entonces multiplicamos en diagonal. Entonces sería A1 por A2, este elemento A11 por A22 por A33 más A12 por A23 por A31 más A13, A21 y A32. Todo eso menos el producto de las otras diagonales, que viene a ser A31 por A22 por A13, más A32 por A23 por A11, más A33 por A21 por A12. Entonces, una vez que tenga eso, lo voy a restar. En esto consiste la regla de Sarrus. Veamos un ejemplo. Me piden hallar el determinante de la siguiente matriz. Si tengo mi matriz A de orden 3, quiere decir que tengo 3 filas y 3 columnas. Para hallar el determinante de esta matriz de orden 3, vamos a aplicar la regla de Sarrus. Entonces, tenemos los elementos de las 3 columnas, a la cual le voy a agregar la primera y la segunda columna. Entonces, vamos a multiplicar las diagonales. Sería el determinante de la matriz A va a ser igual a 1 por 2 por 1, obtengo 2. 0 por menos 1 por 3 obtengo 0. Y 5 por 2 por 4 voy a obtener 40. Una vez que tengo ese producto de diagonales, voy a sumarlo menos el producto de las otras diagonales, que viene a ser 3 por 2 por 5, que va a ser 30. 4 por menos 1 por 1, que va a ser menos 4. Y 1 por 2 por 0 va a ser 0. Al sumar estos dos valores, lo que voy a hacer es restar. Entonces sería 2 más 0 más 40 menos 30 menos 4 más 0. Al operar esto, obtengo el valor de 16. Por lo tanto, 16 va a ser el determinante de mi matriz A. En este caso, aplicando la regla de Sarrus. Vamos a ver un segundo ejemplo. Me piden hallar el determinante de la matriz A. Y en este caso, una matriz de orden 3. Aplicamos la regla de Sarrus. Volvemos a escribir toda la matriz y a su vez le agregamos la primera y la segunda columna. Ahora, al agregar lo que hacemos es multiplicar las diagonales. Entonces, comenzamos con la diagonal principal. No te olvides que la diagonal principal viene a ser estos elementos. Entonces sería 2 por menos 1 por 1, que viene a ser menos 2. Luego sería 2 por 0 por menos 1, que viene a ser 0. Y sería 3 por 1 por 2, que viene a ser 6. Sumamos todos esos productos. Luego resto con el producto de las otras diagonales, que viene a ser menos 1 por menos 1 por 3, que va a ser 3. 2 por 0 por 2, que va a ser 0. Más 1 por 1 por 2, que va a ser 2. Entonces ya tengo el producto de todos esos, el producto de los elementos de las diagonales. Al hacer la operación, obtengo que el determinante de dicha matriz va a ser igual a menos 1. Entonces, el determinante de esta matriz va a ser igual a menos 1. Entonces, con estos dos ejemplos puedo observar aplicando la regla de Sarrus. Esto, no te olvides que la regla de Sarrus se aplica para determinantes para matrices de orden 3. Ahora, veamos cuando tenemos matriz de orden mayor a 3, por ejemplo, de orden 4, de orden 5, etc. En este caso usamos el teorema de Laplace. El determinante de una matriz que está de esta forma, A, que viene a ser del elemento, y J de orden n por m, es igual a la suma de los productos obtenidos de multiplicar los elementos de cualquier fila o columna por sus respectivos cofactores. En este caso vamos a ver que tenemos la matriz de A de orden 3. Tener presente aquí que para nuestra matriz de orden 3, en este caso lo que vamos a trabajar es por filas. En este caso vamos a observar la fila 1. Tener presente que para esta matriz, usando el teorema de Laplace, vamos a tener presente los signos. Tener presente que los signos van de la siguiente forma. Comenzando de la fila 1, columna 1. Y sería más, luego menos, luego más. Si habría más elementos, sería menos, más, menos, intercalando los signos. Como ya empecé con más, ahora le toca con menos. Sería menos, más, menos, y si continuamos sería más, menos, etc. Y luego seguiría de menos, sigue más.
que viene a ser más, menos, más, y si sigue los elementos sería menos, más, y así sucesivamente. Entonces tener presente la ubicación de los signos para mi matriz. Entonces, de la matriz, tener presente que vamos a trabajar con la fila 1. Entonces, trabajaríamos con estos elementos. Tener presente los signos. Los signos que van aquí vienen a ser más, menos y más. Entonces, comenzaríamos con el determinante de esta matriz. Y tendríamos la matriz A va a ser igual al primer elemento de la fila 1, que viene a ser A11. Al trabajar con este elemento, también vamos a tener presente las columnas. En este caso, si yo trabajo con este elemento, no voy a considerar a esta fila ni tampoco a esta columna. ¿Qué me quedaría? Me quedarían estos elementos que se van a convertir en el determinante. Entonces sería A11 por el determinante de estos cuatro elementos. A22, A32, A23 y A33. Entonces, esa sería la primera parte. Recuerda que acá era el signo más. Luego continuamos con el signo menos. Entonces colocaba menos el segundo elemento, que vendría a ser A12. Entonces sería menos el elemento A12 y multiplicado por un determinante, que vendría a ser este elemento que pertenece a la segunda columna. Entonces no se va a considerar la segunda columna ni la primera fila, quedándome los elementos A21 y A31 y A23 y A33. Entonces con estos dos elementos de estas dos columnas puedo formar mi determinante. Entonces sería A12 multiplicado por el determinante de A21, A31 y A23 y A33. Luego el tercer elemento le corresponde más, recuerda, más menos más. Entonces sería el elemento A13. Sería más el elemento A13. Como estoy tomando este elemento, no voy a considerar a la tercera columna. Entonces me quedarían estos elementos de la primera y la segunda. Entonces el determinante sería de A21 y A31. Y A22 y A32. Entonces esto vendría a ser la operación por el teorema de Laplace para poder hallar el determinante de una matriz. En este caso considerando la fila 1. Entonces veamos un ejemplo. Me pide hallar el determinante de A de la siguiente matriz. Y tengo que voy a hallar la determinante de la matriz de orden 3, que en este caso tengo 1, 0, 3, 4, 2, 1 y 5 menos 1 y 2. En este caso vamos a trabajar con la fila 1. Entonces, al trabajar con la fila 1, trabajaríamos con estos elementos. Tener presente también los signos. Entonces, los signos son más, con la fila 1 sería más, menos, más, para la fila 1. Entonces, colocamos que el determinante va a ser igual al primer elemento 1 que le corresponde signo más. Entonces, como trabajamos con 1, no vamos a considerar la columna 1. Me quedarían estos elementos. Entonces, el determinante sería con estos elementos. 2 menos 1, 1 y 2. Luego, trabajo con el segundo elemento, que viene a ser 0, pero el signo le corresponde menos. Entonces sería menos 0. Como estoy trabajando con 0, que es un elemento de la segunda columna, entonces no voy a tomar la segunda columna. Entonces me quedarían libres 4, 5, 1 y 2. Entonces sería menos 0 por el determinante de 4, 5, 1 y 2. Luego trabajo con el tercer elemento, que es 3, y el signo que le corresponde es más. Entonces sería más 3 por el determinante siguiente. Entonces, como 3 está en la tercera columna, no se considera la tercera columna. Trabajaríamos con estos elementos. Entonces sería 3 por el determinante 4, 5 y 2 menos 1. Una vez que tenemos esto, aplicamos nuestro determinante para una matriz de orden 2. Y sería la matriz, el determinante de la matriz A va a ser igual a 1 por, nosotros ya sabemos sacar el determinante de una matriz de orden 2. Sería 2 por 2, 4, menos 1 por 1, menos 1. Luego sería menos 0. Igual sacamos el determinante para esta matriz, 4 por 2, 8, menos 5 por 1, 5. Más 3, igual sacamos el determinante de esta matriz, 4 por menos 1, menos 4, menos 5 por 2, 10. Entonces, operando sería 4 menos menos 1, sería 5, sería 1 por 5, menos 0 por cualquier número me va a salir 0, más 3 menos 4 menos 10 sale menos 14, sería 3 por menos 14. Haciendo la operación sería 1 por 5, 5, y 3 por menos 14, menos 42. Y 5 menos 42 sería menos 37. Por lo tanto, el determinante para esta matriz, trabajando con la fila 1, va a ser igual a menos 37. Vamos a ver un ejemplo 2. En este caso, me piden hallar el determinante de la matriz A. En este caso vamos a hallar el determinante de dicha matriz. Pero ahora ya no vamos a trabajar con la fila 1, vamos a trabajar con la fila 2.
Por lo tanto, trabajamos con estos elementos. Menos 2, 0 y 4. Ahora, tener presente también los signos. En este caso, ubicando los signos, tenemos que en la segunda fila tenemos el signo menos, más y menos. Entonces, empezamos. Vamos a trabajar con el primer elemento que es menos 2. ¿Qué signo le corresponde menos? Entonces sería menos, menos 2. Y eso se multiplica con el siguiente determinante. Como corresponde este elemento a la primera columna, no se va a trabajar con la primera columna. Entonces los elementos que me quedarían van a ser 5, 7, menos 3 y 2. Entonces sería 5 menos 3 y 7 y 2. Entonces sería el determinante de esos elementos. Luego trabajo con el segundo elemento, que es 0. El signo que le corresponde es más. Entonces sería más 0. Como estoy trabajando con el elemento 0, corresponde a la segunda columna. Entonces no tomo los elementos de la segunda columna. Entonces me quedaría 3 y 7, 1 y 2. Entonces sería 0 multiplicado por el determinante, 3 y 1, 7 y 2. Luego el tercer elemento, que es 4, que el signo que le corresponde es menos. Entonces sería menos 4 por los elementos del determinante, que vendría a ser, como 4 pertenece a la tercera columna, no se consideran los elementos de la tercera columna. Entonces me quedaría 3, 5, 1, menos 3. Entonces los elementos de mi determinante sería 3, 1 y 5, menos 3. Entonces, a partir de aquí voy a hallar el determinante de dicha matriz. Entonces, operando sería menos por menos, sería 2 positivo, 5 por 2, 10, menos 3 por 7, menos 3 por 7, menos 21. Más 0, multiplicado por el determinante, sería 3 por 2, 6, menos 1 por 7, 7. Luego sería menos 4 por 3 por menos 3, menos 9, menos 1 por 5, 5. Haciendo la operación tendría 2 positivo por 10 menos menos 21 sería la suma. 10 más 21, 31. 0 por cualquier número va a ser 0 y menos 4 por menos 14. Obteniendo 2 por 31, 62 y menos 4 por menos 14, sería 56 positivo. Y al final 62 más 56 sería 118. Por lo tanto, el determinante de esta matriz de orden 3, trabajando con la fila 2, va a ser igual a 118. Vamos a ver algunas propiedades de las determinantes. Si tenemos el determinante de una matriz A, eso va a ser igual al determinante de la transpuesta de dicha matriz. Si tenemos el determinante de un producto de matrices, eso va a ser igual al determinante de la matriz A multiplicado por el determinante de la matriz B. Tenemos una tercera propiedad. Si se intercambian dos filas o dos columnas de una matriz, el determinante cambia de signo. Por ejemplo, tenemos acá nuestro determinante de orden 2, cuyos elementos vienen a ser 3, 2, 4 y 1. En este caso, al hallar el determinante sería 3 por 1, 3 y 2 por 4, 8. Ambos se restan y obtengo el valor de menos 5. Si intercambiamos las filas, o sea, los valores de las filas, cambiamos. 3 y 4 bajaría y 2 y 1 sube. Entonces acá tendría la nueva matriz. 2 y 1 y 3 y 4. Estamos intercambiando la posición de las filas. Al aplicar el determinante sería 2 por 4, 8 y 3 por 1, 3. Al restar sale 5 positivo. Por lo tanto, si yo intercambio la posición de las filas o de las columnas, el valor de la matriz cambia de signo. De lo que era menos 5 cambia ahora a 5 positivo. Si una matriz tiene dos filas o dos columnas iguales, su determinante es 0. Por ejemplo, acá un determinante de una matriz de orden 2, observo que los elementos de la primera y segunda columna son iguales, por lo tanto, el determinante es 0. Aquí observo un determinante de orden 3, donde la primera fila y la tercera fila tienen los mismos elementos. Como tienen los mismos elementos, el determinante de esta matriz va a ser también igual a 0. Entonces, tener presente que si los elementos de dos filas o de dos columnas son iguales, el determinante es igual a 0. Si una matriz tiene una fila nula o una columna nula, su determinante es 0. Por ejemplo, en este determinante de matriz de orden 2, observamos que la segunda columna es 0. Por lo tanto, el determinante de esta matriz va a ser 0. En esta matriz de orden 3, observamos que la tercera fila, los elementos es 0. Por lo tanto, el determinante para esta matriz también va a ser 0. Tenemos la sexta propiedad. Si dos filas o columnas de una matriz tienen elementos respectivamente proporcionales, su determinante también va a ser 0. Por ejemplo, acá tengo una matriz de orden 2 cuyos elementos son 2 y 5. Y observamos que tenemos elementos 6 y 15. Y observamos que 2
multiplicado por un valor 3 obtengo 6. O sea, 6 es proporcional a 2. Y 5 también multiplicado por 3 sale 15. 15 es proporcional a 5. Es proporcional en el mismo valor. Quiere decir que 6 y 15 vienen a ser el triple de 2 y 5. Como son proporcionales con respecto a la otra columna, este determinante va a ser 0. Para el determinante de una matriz de orden 3, la misma idea. Observo que la fila 2 y 3 son proporcionales. Por ejemplo, la fila 3 es el doble de la fila 2. Como la fila 3 es proporcional a la fila 2, quiere decir que uno es el doble del otro, quiere decir que todo este determinante va a ser igual a 0. Tenemos la propiedad 7. Sea A una matriz de orden n, entonces se cumple. Si yo tengo un escalar que está multiplicando a una matriz A, el determinante de todo esto va a ser igual al escalar k elevado a un valor n, multiplicado por el determinante de la matriz A, donde k pertenece a los números reales. Tener presente que el n va a ser el orden de la matriz, o sea, n vendría a ser el exponente que va a ser el orden de dicha matriz. Veamos un ejemplo. Tenemos la matriz A que está igual a 3, 4, 1 y 2. Su determinante de esa matriz va a ser igual a 6, menos 4 igual a 2. Recuerda, 3 por 2, 6, 4 por 1, 4. Ambos se van a restar y va a ser 2. Por lo tanto, el determinante de esta matriz es igual a 2. Ahora, vamos a obtener una matriz B, que viene a ser 4 veces la matriz A. Entonces sería, al tener un escalar 4, multiplicamos a cada uno de los elementos. Sería 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 1, 4 y 4 por 2, 8. Al hallar el determinante de esta matriz sería 12 por 8, 96 menos 16 por 4, 64, obteniendo el valor de 32. Entonces el determinante de esta matriz, que es igual a 4 veces la matriz A, es igual a 32. Ahora, aplicando la propiedad, yo tendría que la matriz B va a ser igual a 4 veces la matriz A. O sea, el determinante de 4 veces la matriz A. Al salir sería, o esto va a ser igual a 4 elevado al orden de la matriz, que es una matriz de orden 2, o sea, sería 4 elevado al cuadrado multiplicado por la matriz A, o el determinante de la matriz A. Por lo tanto, sería 4 al cuadrado 16 por el determinante de la matriz A, que vale 2. Sería 16 por 2, que es igual a 32. Y esto que es igual a 4 veces la matriz A. Entonces cumpliría dicha propiedad. Tener presente que n viene a ser el orden de la matriz con lo que se está trabajando. Propiedad número 8. El determinante de una matriz escalar, triangular inferior o triangular superior es el producto de multiplicar los elementos de su diagonal principal. Entonces, si yo tengo acá una matriz que es matriz triangular superior o matriz triangular inferior. Por ejemplo, acá tengo una matriz triangular superior, donde los elementos que están por debajo de la diagonal principal, que viene a ser 1, 5, 8 y 10, son 0. Por lo tanto, es una matriz triangular superior. Cuando yo tengo una matriz triangular superior o triangular inferior, lo que voy a hacer es, para hallar el determinante de dicha matriz, simplemente es multiplicar los elementos de su diagonal principal. Entonces el determinante de esta matriz sería 1 por 5 por 8 y por 10, obteniendo el valor de 400. Por lo tanto, esto vendría a ser el determinante de dicha matriz. Tener presente esto. Propiedad número 9. Si a una fila se le suma o se le resta un múltiplo de otra fila o columna, su determinante no se altera. Por ejemplo, acá tengo un determinante de matriz de orden 2. Hallamos el determinante 3 por 2 menos 4 por 7, obteniendo el valor de menos 22. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Si a la fila F1, o sea, la fila 1, le sumo la mitad de la fila 2, o sea, la mitad de los elementos de la fila 2, obtenemos. Tendríamos que a la fila 1 le voy a sumar la mitad de los elementos de la fila 2. La mitad de 4, 2. Sería 3 más 2, 5. La mitad de 2, 1. Sería 1 más 7, 8. Por lo tanto, los elementos de la fila 2 se mantendrían. Entonces obtendríamos nuevos elementos, de la cual he hecho operaciones con la fila. Al sacar el determinante sería 5 por 2, 10, menos 4 por 8, 36. Al desarrollar esto obtengo menos 22.
Entonces, como te puedes percatar, al hacer operaciones con las filas, obtengo el mismo determinante. Entonces, quiere decir que si yo hago operaciones tanto con filas o tanto con columnas, voy a obtener la misma o el mismo determinante. El determinante de mi matriz no afecta en nada. Vamos a ver acá una pequeña observación. Para hallar el determinante de una matriz de orden mayor a 3, se puede aplicar las operaciones elementales, de tal manera que se obtenga la mayor cantidad de ceros en la fila o columna, es decir, la suma a una cierta fila o columna, o también una cierta cantidad de veces otra fila o columna para luego desarrollar. Entonces, veamos un ejemplo. Me piden hallar determinar la matriz A. Como puedes observar, acá tengo una matriz que es mayor a 3, o sea, mayor de orden 3. Por ejemplo, esta es una matriz de orden 4, porque tengo 4 filas, 4 columnas. Entonces, ¿cómo hallamos el determinante para esta matriz? Simplemente vamos a trabajar con filas o columnas para obtener la mayor cantidad de ceros. Entonces, al tener mi matriz A, lo que voy a hacer es lo siguiente. A la fila 3, que le corresponde esta fila de aquí, le voy a sumar la fila 1. O sea, a esta fila de aquí le voy a sumar la fila 1. Y también a la fila 4, que es la parte inferior, le voy a restar 3 veces la fila 1. Entonces, veamos. Si a la fila 3 le voy a sumar la fila 1, tendría menos 1 más 1, 0. 2 menos 2, 0. 2 más 3, 5. 3 menos 4, menos 1. Entonces ya tengo el resultado para la fila 3. De la misma forma la fila 4, que le voy a restar 3 veces la fila 1. Sería 3 menos 3, 0. Menos 5, menos 3 por menos 2, 1. 7, menos 3 por 3, menos 2. Menos 9, menos 3 por menos 4, obtengo 3. Entonces, estos serían los nuevos elementos al hacer operaciones con filas. La idea para poder hallar el determinante de esta matriz, que trata de formar una matriz triangular superior e inferior. Entonces, yo observo que en la cuarta fila, tengo que volver 0, tanto el elemento 1 como el elemento menos 2. Entonces, para poder hacer eso, voy a trabajar la fila 4 con la fila 2. Por lo tanto, a la fila 4 le voy a sumar la fila 2. Entonces, obtendríamos los siguientes valores. Si sumo a los elementos de 4, le agrego los elementos de la fila 2, tendría 0 más 0, 0. Por favor, acá corregir, acá debe ser 0. Sería menos 1 más 1, 0. Menos 2, perdón, 2 menos 2, 0. Y menos 7 más 3 sería menos 4. Por lo que puedes observar, ya tenemos aquí todos los valores 0. Por lo tanto, esto es una matriz triangular superior porque tenemos la diagonal principal y los valores que están debajo de esa diagonal principal son 0. Recuerda que este valor de 3 no es 3, sino es 0. Por favor, corregir ahí. Entonces yo tengo una matriz triangular superior. Cuando yo tengo una matriz, en este caso triangular superior, para hallar el determinante de dicha matriz, simplemente voy a multiplicar el producto de los elementos de su diagonal, que vendría a ser 1 por menos 1 por 5 por menos 4. Entonces el determinante de esa matriz va a ser el producto de sus elementos, que va a ser igual a 20. Entonces 20 va a ser el determinante de esta matriz de orden 4. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 179, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, determina el determinante de la siguiente matriz. En este caso me da la matriz A, de elementos menos 2, 9, menos 1 y menos 8. Es una matriz de orden 2. Ahora, vamos a hallar el determinante de esta matriz. Entonces, para yo hallar el determinante de una matriz, en este caso de orden 2, simplemente se hace la diferencia de la multiplicación de diagonales de dicha matriz. Entonces, si yo tendría la matriz A, que está formado por los elementos menos 2, 9, menos 1 y menos 8. Para poder yo hallar el determinante de una matriz de orden 2, lo que vamos a hacer es multiplicar en aspa. En este caso multiplicamos estos dos números. Menos 2 por menos 8. Entonces sería menos 2 por menos 8
y ese producto le voy a restar el producto de los otros elementos. En este caso, menos 1 y 9. Entonces sería menos 1 por 9. Entonces, ese es el procedimiento para hallar el determinante para una matriz de orden 2. Entonces, hallamos el determinante. El determinante de A va a ser igual a menos 2 por menos 8, eso es igual a 16 positivo, menos 1 por 9, eso es menos 9. Entonces yo tendría que el determinante de la matriz A va a ser igual a 16 menos por menos sería más, entonces sería 16 más 9. Por lo tanto, el determinante va a ser igual a 16 más 9, eso es igual a 25. Entonces, el determinante de esta matriz de orden 2 va a ser igual a 25. Esto va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, calcula el determinante de dicha matriz. Entonces, vamos a hallar el determinante de esta matriz, que es de orden 3 por 3. En este caso, cuando tengo una matriz de orden 3, lo que vamos a aplicar es la regla de Sarrus. Entonces, vamos a aplicar la regla de Sarrus. Entonces, ¿qué me dice la regla de Sarrus? Eso se cumple cuando tengo una matriz de orden 3. En este caso, lo que voy a hacer es simplemente copiar todos los elementos de la matriz. Entonces, yo tendría aquí los elementos que lo voy a copiar, que vienen a ser menos 8, 5 y 4. Luego sería el elemento 0, 2 y 8. Luego tendría 0, 0 y 1. Una vez que he copiado los elementos de la matriz para hallar el determinante, lo que voy a hacer es repetir las columnas 1 y 2. En este caso, la primera columna lo vuelvo a copiar. Entonces, lo que voy a hacer aquí es volver a copiar los elementos. Entonces sería menos 8, luego sería 5 y luego sería 4. También se vuelve a copiar la segunda columna. Los elementos son 0, 2 y 8. Entonces vuelvo a copiar 0, 2 y 8. Una vez que he copiado eso, lo que voy a hacer es multiplicar en forma diagonal. Entonces, los primeros números que voy a multiplicar sería menos 8, 2 y 1. Entonces, estos valores son los primeros que voy a multiplicar. Luego multiplicaría 0, 0 y 4. Y al final multiplicaría 0, 5 y 8. Entonces yo tendría que la matriz, que le voy a llamar matriz A, va a ser igual a la suma de los productos de esos elementos. En este caso sería menos 8 multiplicado por 2 y por 1. Luego más 0 por 0 por 4. 0 por 0 y por 4. Más 0 por 5 y por 8. 0 por 5 y por 8. Una vez que he hecho multiplicado eso, vamos a restar. En este caso, vamos a obtener el producto de la otra diagonal. En este caso, los elementos serían 0, 2 y 4. Entonces se multiplica 0 con 2 y 4. Luego voy a multiplicar menos 8, 0 y 8. Y luego voy a multiplicar 0 con 5 y 1. Entonces vamos a multiplicar eso. Entonces yo tendría 0 por 2 y por 4. 0 por 2 y por 4. Más menos 8 por 0 y por 8. Entonces sería menos 8 por 0 y por 8. Luego más 0 por 5 y por 1. Sería 0 por 5 y por 1. Una vez que ya tengo eso, vamos a operar. De toda esta operación, aplicando la regla de Sarrus, vamos a hallar el determinante para esta matriz de orden 3. Entonces, yo tendría que la matriz A, que le estamos llamando a esta matriz A, en este caso el determinante de la matriz A sería el producto de cada uno de ellos. Sería menos 8 por 2, menos 16 por 1, sería menos 16. Acá sería 0 por 0 por 4, sería 0, más 0 por 5 y por 8 sigue siendo 0. Todo esto menos 0 por 2 y por 4, eso sigue siendo 0, más menos 8 por 0 y por 8, eso es 0, más 0 por 5 por 1, eso es 0. Entonces, yo tendría que el determinante de la matriz A va a ser igual. Menos 16 más 0 sigue siendo menos 16. Y acá tengo 0 más 0 más 0 sigue siendo 0. Entonces, la determinante para esta matriz
va a ser igual a menos 16. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, si tengo la matriz A, que es de orden 2, me pide calcular su determinante. Entonces vamos a desarrollar eso. Es una matriz de orden 2. Segundo orden. Entonces, como es una matriz de segundo orden, para llegar al determinante simplemente hago la resta del producto de diagonales. Entonces yo tendría aquí que la determinante de la matriz A va a ser igual. El producto de las diagonales sería x más y por x menos y. Sería x más y por x menos y. Y a esto le voy a restar el otro producto de la otra diagonal, o sea, x por x. X por x es igual a x al cuadrado. Entonces yo tendría que el determinante de la matriz A va a ser igual x más y por x menos y. Como tengo un producto de suma y diferencia, eso viene a ser diferencia de cuadrados. Entonces sería el primero, que es x al cuadrado, menos el segundo valor, y al cuadrado. Todo esto menos x al cuadrado. Como podemos observar aquí, x al cuadrado menos x al cuadrado se van a eliminar. Entonces me quedaría simplemente que la determinante de la matriz A va a ser igual a simplemente a menos y al cuadrado. Entonces yo hallé el determinante de dicha matriz. Entonces esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dicen calcular x y me dan que el determinante de una matriz es igual a 0. Entonces vamos a desarrollar eso. Tengo aquí una matriz que es de orden 3. En este caso lo que vamos a aplicar aquí, cuando es una matriz de orden 3, vamos a aplicar la regla de Sarrus. Una vez aplicando eso, vamos a igualar a 0 y así vamos a obtener el valor de x. Entonces, aplicando la regla de Sarrus, al aplicar la regla de Sarrus, lo que voy a hacer es, los elementos de esta matriz lo voy a volver a escribir. Entonces tendría menos 1, tendría x y tendría menos 2. Luego tendría 3, 4 y 1. Luego tendría 1, x y 0. Esos son los elementos de esta matriz. Ahora, para aplicar la regla de Sarrus, lo que va a ser la primera y segunda columna, lo voy a volver a escribir. Entonces tendría aquí menos 1, x y menos 2. Y la segunda columna también lo vuelvo a escribir, 3, 4 y 1. Entonces acá tendría 3, acá ser 4 y acá va a ser 1. Una vez que tenga eso, lo que va a hacer es multiplicar en diagonal. Entonces comenzaría con menos 1, entonces menos 1, 4 y 0. La siguiente multiplicación sería 3, x y menos 2. Y el siguiente sería 1, x y 1. Entonces yo tendría aquí que este producto de estos valores, que vendría a ser menos 1 por 4 y por 0, más 3 por x por menos 2, entonces sería 3 por x por menos 2. Luego sería más 1 por x por 1, o sea, 1 por x y por 1. Todo esto le voy a restar el producto de las otras diagonales, que viene a ser, comenzando con el valor de menos 2. Va a ser menos 2, 4 y 1. Luego el siguiente producto sería menos 1, x y 1. Y el siguiente sería 3, x y 0. Entonces, colocando esos valores sería menos 2 por 4 y 1 sería menos 2 por 4 y por 1, más 1 por x por menos 1, 1 por x por menos 1, más 0 por x por 3. Entonces acá sería 0 por x y por 3. Una vez que tengo eso, me dicen que todo eso es igual a 0. Entonces esto se va a igualar a 0. Entonces vamos a desarrollar eso. Entonces, observamos aquí, menos 1 por 4 por 0, eso es igual a 0. Tendría aquí 3 por x por menos 2 sería menos 6x. 1 por x por 1, eso sería más x. Todo esto va a ser menos, acá tendré menos 2 por 4 por 1 sería menos 8, entre paréntesis, menos 8. Luego tendría 1 por x por menos 1 sería menos x. Y acá sería 0 por x por 3, y acá va a ser 0. Entonces todo esto va a ser igual a 0. Entonces yo tendría aquí menos 6 más x sería menos 5x. Menos por menos 8 sería más 8. Y menos por menos sería más
x. Y esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, yo puedo hallar el valor de x. Menos 5x más x menos 4x. Y pasaría al otro lado y tendría que 8 va a ser igual a 4x. Por lo tanto, yo puedo hallar el valor de x. 4 pasa a dividir y tendría que el valor de x va a ser igual a 2. Entonces, a mí en la número 4 me pedían hallar el valor de x para que el determinante sea 0. Entonces, el valor de x va a ser igual a 2. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, si B es una matriz de orden 3, entonces me hablan que B viene a ser una matriz. En este caso de orden 3. Entonces me dicen que B es una matriz de orden 3. Me dicen cuyo determinante es 5. Me dicen que el determinante de la matriz B es igual a 5. Ahora me dicen calcular el determinante, me piden hallar el determinante 4 veces B. Entonces vamos a desarrollar eso. Tener presente que B es una matriz de orden 3 y su determinante de esa matriz de orden 3 es igual a 5. Ahí me piden hallar el producto o el determinante de 4 multiplicado por dicha matriz. Entonces, para desarrollar esto, lo que yo tengo que hacer es recordar una propiedad. Vamos a recordar una propiedad. Si yo tengo un escalar o una constante k multiplicado por una matriz A, para hallar el determinante de dicho producto, eso va a ser igual al escalar k elevado a n multiplicado por el determinante de la matriz A. Eso es lo que voy a aplicar, esta propiedad voy a aplicar en este ejercicio. En este caso, yo tengo que tener presente que k va a ser el valor de 4. Entonces, al aplicando mi propiedad, yo tendría que el determinante de 4 multiplicado por la matriz B, esto va a ser igual. El valor del escalar que viene a ser k, saldría, en este caso, el escalar vendría a ser 4. Entonces yo tendría 4 multiplicado por el determinante de la matriz B. En este caso, n viene a ser el número de orden, o el orden de la matriz. Entonces, n viene a ser el orden de la matriz. En este caso, yo sé que B es una matriz de orden 3, por lo tanto, sería 4 elevado al cubo. Recuerda que B es una matriz de orden 3, por eso que n es el exponente que me representa el orden de la matriz. Entonces, sería 4 elevado al cubo. Entonces, yo tengo para desarrollar 4 veces la matriz B, el determinante de todo eso. Entonces, desarrollando tendría que el determinante de 4 multiplicado por la matriz B va a ser igual. 4 al cubo, eso es igual a 64. Multiplicado por el determinante de la matriz B, que eso es igual a 5. Sería 64 por 5. Por lo tanto, el determinante de 4 veces la matriz B va a ser igual. 64 por 5, eso es igual a 320. Entonces, a mí me pedían hallar el determinante de 4 veces 4 multiplicado con la matriz B, y eso es igual a 320. Entonces, eso viene a ser el determinante de 4 multiplicado por la matriz B. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me piden calcular el determinante de esta matriz. Entonces, vamos a desarrollar esto. Observamos que esta matriz es una matriz cuadrada de orden 5, porque tenemos 5 columnas y 5 filas. Para poder hallar el determinante de dicha matriz, lo que vamos a tratar de hacer es operaciones entre filas y columnas. En este caso, con esas operaciones vamos a tratar de formar la mayor cantidad de ceros, y así obtener una matriz triangular superior o una matriz triangular inferior. Entonces, vamos a ver con qué vamos a trabajar, si trabajamos con columnas o trabajamos con filas. Entonces, observamos aquí. Yo observo en la columna 1 y en la columna 2, observo que hay elementos que son iguales. De la misma forma, observo en la columna 2 y en la columna 3, hay elementos que también son iguales. De la misma forma, columna 3 y 4, veo elementos que son iguales. Como veo que hay elementos iguales en columnas, lo que vamos a trabajar aquí son con las columnas. Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a hacer una operación para esta columna. Para obtener los elementos de esta columna voy a hacer una operación
la columna 1 menos la columna 2. O sea, voy a hacer una resta entre los elementos de la columna 1 y la columna 2 y voy a obtener los elementos de un nuevo determinante, los nuevos elementos. De la misma forma, para obtener los elementos en una segunda columna, lo que voy a hacer aquí es una operación entre la columna 2 menos la columna 3. Entonces, comencemos con eso primero. Vamos al desarrollo. Entonces, vamos a obtener los primeros elementos de mi matriz, que corresponde a la primera columna. Recuerda que vamos a hacer operaciones entre columnas. Entonces, para obtener estos nuevos elementos, lo que voy a hacer aquí es a la columna 1 restarle la columna 2. Entonces, tenemos de columna 1 le resto la columna 2. Sería 8 menos 7, eso va a ser igual a 1. Siguiente elemento. Columna 1 le resto columna 2. 11 menos 11, 0. Columna 1 le resto columna 2. 12 menos 12 también es 0. Columna 1 le resto columna 2. 11 menos 11 también es 0. Y 8 menos 8, recuerda que estoy restando columna 1 menos columna 2. 8 menos 8, eso es igual a 0. Ya tengo los elementos de la columna 1. Vamos con los elementos de la columna 2. Que para obtener esos elementos de esa columna 2, o sea que voy a colocar aquí, tengo que restar a la columna 2, le resto los elementos de la columna 3. Entonces sería 7 menos 6, ese es igual a 1. Y ese sería el primer elemento de la columna 1. Luego tengo 11 menos 9. Recuerda que estoy restando los elementos de la columna 2 menos los elementos de la columna 3. Sería 11 menos 9, ese es igual a 2. 12 menos 12, ese es igual a 0. Y 11 menos 11 también es igual a 0. Y 8 menos 8 también es igual a 0. Lo que vamos a hacer aquí es obtener los elementos de la columna 3. Y para obtener eso, lo que voy a hacer como acá tengo elementos que son el mismo valor, lo que voy a hacer es restar. Entonces aquí lo que voy a hacer, restar a la columna 3, le voy a restar los elementos de la columna 4. Entonces, al restar tendría lo siguiente. Recuerda que a los elementos de la columna 3 le voy a restar los elementos de la columna 4. Sería 6 menos 5, sería igual a 1. Luego, 9 menos 7, eso es igual a 2. 12 menos 9, eso es igual a 3. 11 menos 11, eso es igual a 0. Y 8 menos 8, eso es igual a 0. Vamos a colocar los elementos de la columna 4. Como puedes observar aquí, hay una igualdad entre estos dos elementos, tanto de la columna 4 como de la columna 5. Por lo tanto, también voy a hacer una operación aquí. Lo que voy a hacer aquí es restar la columna 4, o los elementos de la columna 4, menos los elementos de la columna 5. Y al hacer la resta obtendría lo siguiente. 5 le quito 4, me queda 1. A 7 le quito 5, le queda 2. A 9 le quito 6, le queda 3. A 11 le quito 7, me queda 4. Y 8 le resto 8, me queda 0. Entonces yo ya tengo los elementos de la columna 1, de la columna 2, de la 3 y la 4. En este caso la columna 5 lo voy a mantener, entonces copio los mismos elementos. Entonces yo tendría acá 4, acá tendría 5, acá tendría 6, acá tendría 7 y acá sería 8. Estos serían los nuevos elementos de la matriz. Como puedes observar, hemos obtenido una matriz triangular superior, por donde tenemos la diagonal principal y los elementos que están debajo de esa diagonal principal son 0. Por lo tanto, esto viene a ser una matriz triangular superior. Entonces, como yo tengo ya una matriz triangular superior, yo ya puedo hallar el determinante de dicha matriz. Por lo tanto, el determinante de esa matriz va a ser lo siguiente. Yo voy a colocar el determinante, va a ser igual. Cuando yo tengo una matriz triangular superior o una matriz triangular inferior, lo que voy a hacer es multiplicar los elementos de su diagonal principal y así obtengo el determinante de dicha matriz. Por lo tanto, como yo tengo una matriz triangular superior, recuerda que una matriz triangular superior de la diagonal principal, los elementos que están debajo de esa diagonal principal son 0. Por lo tanto, matriz triangular superior.
Entonces, hallamos el determinante, el producto de los elementos de la diagonal principal. ¿Cuáles son? Sería 1 multiplicado por 2 y por 3, multiplicado por 4 y por 8. Entonces, ya tengo el determinante de esta matriz. Sería 1 por 2, por 3, por 4 y por 8. 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24 y 24 por 8, 192. Por lo tanto, ya tengo el determinante de dicha matriz. Recuerda que para poder hallar una matriz de un orden mayor a 3, lo que tengo que hacer es operaciones con filas o columnas para poder obtener la mayor cantidad de ceros y tratar de formar una matriz triangular, sea superior o inferior. Una vez que tengo esa matriz triangular superior o inferior, voy a hallar su determinante, que viene a ser el producto de los elementos de su diagonal principal. Al multiplicar los elementos de la diagonal principal, obtengo el determinante de dicha matriz. Por lo tanto, el determinante de esta matriz, al hacer operaciones con las columnas, va a ser igual a 192. Eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, calcula x en la ecuación y me dan una suma de determinantes y me dicen que esto es igual a menos 209. Entonces vamos a desarrollar esto. Lo que tenemos aquí es suma de determinantes. Entonces lo que voy a hacer es hallar el valor de cada uno de estos determinantes. Entonces, una vez que hallo el valor, vamos a hallar el respectivo valor que tiene x. Entonces, desarrollemos los determinantes. Entonces, vamos a desarrollar este primer determinante. Para desarrollar ese determinante de orden 2, lo que voy a hacer es multiplicar los elementos de cada diagonal. Entonces sería 1 por 2, va a ser 2, menos 2 por 2, eso es 4. Ahí está el desarrollo del primer determinante. Más el desarrollo del segundo determinante, que vendría a ser 2 por 3, que es 6, menos 3 por 3, eso es 9. Más, vamos a hacer el desarrollo del tercer determinante. El desarrollo del tercer determinante sería 3 por 4, 12, menos 4 por 4, 16. Y todo esto va a sumarse hasta llegar al último determinante, cuyo desarrollo va a ser x por x más 1. X por x más 1 menos x más 1 por x más 1. Sería x más 1 al cuadrado. Y todo esto va a ser igual a menos 209. Entonces, sigamos desarrollando. Yo tengo acá 2 menos 4, eso es igual a menos 2. 6 menos 9, eso es igual a menos 3. Y más por menos 3, eso va a ser menos 3. 12 menos 16 menos 4 por más sería menos 4. Y así llegar hasta el último valor, que es x por x más 1 menos x más 1 igual a 4. Lo que voy a hacer aquí es factorizar. Entonces yo tendría aquí más. Acá tengo x por x más 1 y acá tengo x más 1 al cuadrado. Ambos tienen x más 1, entonces factorizaría x más 1. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría x por x más 1, le factorizo x más 1, me queda x. Menos x más 1 al cuadrado, le quito x más 1, me quedaría simplemente x más 1. Y esto va a ser igual a menos 209. Entonces yo tengo acá menos 2, menos 3, menos 4. El siguiente número también me va a salir un valor negativo. Y esto hasta llegar al último valor, que en este caso es x más 1 multiplicado por x menos x más 1, todo eso está con el signo menos, entonces le cambio de signo a todo esto, sería menos x menos 1. Y esto va a ser igual a menos 209. Entonces yo tendría acá menos 2, menos 3, menos 4, menos hasta llegar a más. Acá tendría x más 1, todo eso multiplicado por x menos x, eso va a ser igual a 0. Solamente me quedaría entonces menos 1. Entonces sería menos 1. Esto va a ser igual a menos 209. Entonces yo tendría acá menos 2, menos 3, menos 4 hasta llegar a x más 1 por menos 1, eso va a ser menos x más 1. Esto va a ser igual a menos 209. Como aquí todos tienen menos, factorizo el menos. Entonces, ¿qué me quedaría? Factorizando el menos, o sea, quito el menos a toda esa suma,
me quedaría 2 positivo, más 3 positivo, más 4 positivo, hasta llegar a x más 1 positivo. Y esto va a ser igual a menos 209. Como en ambos extremos hay el signo menos, lo que vamos a hacer es eliminar el menos. Se va el menos y acá también se va el menos. Por lo tanto, acá me quedaría simplemente 2 más 3 más 4 hasta llegar a x más 1. Y esto va a ser igual a 209, ahora sí, positivo. Como podemos observar, acá hay suma de números consecutivos, pero le falta un número para que sea una suma de números consecutivos. ¿Qué le falta? Le falta el número 1. Entonces yo agrego 1. Sería 1 más 2 más 3 más 4 más hasta llegar a x más 1, que va a ser el último número. Y esto va a ser igual a 209. Como aquí agregué 1 para que no afecte la igualdad, lo que voy a hacer aquí también es agregar más 1. Por lo tanto, ya tengo aquí suma de números consecutivos hasta llegar al último valor, que es x más 1. Entonces vamos a aplicar aquí la fórmula de suma de números consecutivos. Entonces, acá tengo la suma de números consecutivos, donde el último número es x más 1. Aplicando fórmula, yo tendría el último valor, que es x más 1, multiplicado por ese último valor, que es x más 1, agregado más 1. Y todo esto dividido entre 2. Y esto va a ser igual, 209 más 1, ese es 210. 2 pasa a multiplicar y yo tendría aquí x más 1 multiplicado por x, en este caso sería más 2, porque 1 más 1, 2. Esto va a ser igual a 2 pasa a multiplicar, sería 420. 210 por 2, 420. Entonces, acá tengo productos de números consecutivos. Lo que voy a hacer aquí es aplicar el aspa. Entonces yo tendría aquí x más 1 por x más 2. Desarrollando esto tendría x por x sería x al cuadrado más, que tendría x por 2, 2x, y 1 por x, x, y 2x más x, eso sería 3x. Todo esto más 1 por 2, eso es 2. Y esto es igual a 420. Lo que he hecho es el producto de estos dos binomios, obteniendo x al cuadrado más 3x más 2. Lo que va a hacer 420 pasa a restar y yo tendría que x al cuadrado más 3x sería 420 pasa a negativos. 2 menos 420, eso es igual a menos 418. Y esto va a ser igual a 0. Aquí lo que voy a hacer es aplicar el aspa simple. Entonces, haciendo la factorización por aspa simple, tendría x al cuadrado va a ser x por x. Menos 418, eso sería menos 19 multiplicado por 22. Menos 19 por 22 es menos 418. Y al hacer el aspa, tendría 22x menos 19x, obtengo 3x positivo. Por lo tanto, al hacer la factorización por el aspa simple, tendría x menos 19 multiplicado por x más 22. Y esto va a ser igual a 0. Como puedes observar, aquí vamos a tener dos valores para x. El primer valor para x va a ser x menos 19 igual a 0. Despejando tendría que x va a ser igual a 19. Y el segundo valor tendría para x más 22 igual a 0. Donde despejamos x, 22 pasa al otro lado, sería x igual a menos 22. Ahora, ¿cuál de estos dos valores va a tomar? Como te puedes percatar, en la suma de matrices de los determinantes, empezaba de 1 hasta llegar hasta x. Por lo tanto, estamos trabajando con valores positivos. Como estamos trabajando con valores positivos, el valor de x va a ser igual a 19. Entonces, como ya tengo el valor de x, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7.